Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿En qué parte estamos? Buenas tardes, Hola. hemos quedado Buenas en tardes. datos cualitativos ordinales. Ay, 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 ay. Último. Vamos a comenzar a... Usted sabe, cuando se hace un muestreo es la técnica que se utiliza para poder formar un subconjunto de datos a partir de la población. Eso hay expertos en muestreo. O sea, el área de muestreo es súper grande, ¿no? Para generar datos en una muestra. O sea, el hecho de utilizar una muestra tiene sus ventajas. Tiene ventajas, ¿no? En cuanto al número de personas que trabajan para muestrear, las condiciones económicas, es muy diferente a cuando trabajamos con todo el conjunto o la población o el universo de datos, ¿no? Y desde ese punto de vista, en algunos momentos les mostré, hay libros de muestreo, técnicas, o sea, cómo proceder a realizar un muestreo. Un muestreo aleatorio. Hay muestreo aleatorio y hay muestreo no aleatorio, ¿no? La estadística trabaja con muestreos aleatorios, ¿no? Porque lo que buscamos es, a partir de la información de la muestra, lo que se trata es de inducir o volcar la información sobre la población. Bien, eh, a ver, iba a decir, bueno, vamos a comenzar a clasificar datos. Ustedes saben que la estadística descriptiva nos da a conocer métodos que nos permiten organizar datos en tablas de distribución de frecuencias, sean estas de tipo discreto o datos continuos. En algún momento he debido decir que nuestra estadística 1 o probabilidad o estadística, que es más profundizado en la parte matemática, nos permite generar, ya podemos contar con un subconjunto de datos y proceder a organizarlos, ¿no? En tablas para ver, para analizar la descripción de los datos. Cuáles son los datos más representativos, cómo se grafican, etcétera, ¿no? Todo esto nos permite la estadística descriptiva generar métodos para poder utilizar. Por lo pronto vamos a comenzar a organizar datos discretos. Organización. Entonces tenemos organización, de datos, eh, discretos. Podemos suponer una muestra, ¿no? Una muestra aleatoria, muestra aleatoria. Entonces, tenemos el universo de información, de observaciones. Esta es mi población. La población puede ser finita, o sea, pequeña, o
puede ser una población infinita, ¿no? De todas maneras, si tengo una finita, se dice que es n, infinita, muy grande, de la población, cuando se habla de n, se dice que es un parámetro, es una constante. Característica X, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos conocidos, x1, x2, x3, x sub n mayúsculas, ¿verdad? Entonces, por la aplicación de una técnica de muestreo, yo puedo formar este subconjunto. Hay varias técnicas, ¿no? Depende. Entonces, de tamaño n, decimos. Entonces, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar la primera observación en la muestra. Por eso lo representamos x1 mayúscula. Esta es una mayúscula. Estos son datos, son de menor tamaño que la variable. Son datos ya específicos, conocidos. Para formar la muestra, todos los elementos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Entonces generamos las variables y la última viene a ser x sub n. Entonces con esta información estaríamos aquí. Aquí puedo decir también, o sea, esto hemos introducido el concepto de muestra para indicar de que cuando yo tengo una base de datos como x1, x2, puntos suspensivos hasta x sub n minúscula. N minúscula, tamaño de la muestra. N mayúscula, tamaño de la población. Entonces, estos datos los vamos a, ¿cómo se dice? Clasificar. Clasificar en tablas de distribución de distribución de frecuencia. Entonces, cuando yo tengo una base de datos, por decir numéricamente así sería, ¿no? Yo pregunto al curso, ¿cuántos hermanos? Uno me dice 0, uno me dice 1, 4, 5. Lo estamos inventando. Hipotéticamente pueden ser estos datos. Cinco, 6, 7, 8, digamos. Entonces, con esto quiero indicar, estos datos corresponden a x1, x2, x3. O sea, en la muestra es todo esto, ¿no? Y lo que observo en los datos, tomando en cuenta que X indica el número de hermanos en la familia de un estudiante, X, número de hermanos. Número de hermanos en la familia de un estudiante de estadística 1. Entonces yo he preguntado, uno me dijo, no tengo, otro me dice 1, tengo 4, 5, 3, 4, etcétera, ¿no?
como decir x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, 12, 13, así sucesivamente, ¿no? Entonces me dicen, clasifica estos datos. Entonces digo, clasificar en tablas de distribución de frecuencia. La característica de una tabla es qué es lo que está clasificando, ¿no? X, ¿qué es lo que indica? Por otro lado, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? De todo, esta información debe estar en la tabla, en algún punto, ¿no? Necesariamente, porque a veces yo en un trabajo de investigación, digamos, encuentro una tabla ya generada, ¿no? Entonces tengo que decir cuándo se lo hizo, o sea, en qué fecha, quién lo hizo, a qué se refiere, todo tengo que describirlo para poder utilizarlo, ¿no? Si ustedes han conformado una tabla, entonces la tabla les pertenece, son ustedes que han levantado la información, lo han clasificado y se procede a indicar cómo, cuándo, quién, todas las observaciones necesarias que puedan acompañar a la tabla para que alguien que lea le pueda servir de información, ¿no? Porque si no, quedaría al margen, porque no está completa la información. Entonces, para eso lo que generamos es una tabla. Tenemos una primera columna. Estos datos que se repiten, que corresponden a los datos de X, lo vamos a utilizar otra variable y sub i. Entonces, el primer dato que se repite, y sub 1, y sub 2, y sub 3, ya. A ver cuántos son. Es como decir, aquí le corresponde 0, es el valor más bajo de datos que se sigue, y sub 2 igual a 1, y sub 2, y sub 4 igual a 3, 3 hermanos, y 5, 4 hermanos, y 6 igual a 5, no hay más. El valor más alto de hermanos es 5, ¿no? Entonces nosotros podemos poner con suspensivos, el último que sea y sub n, ¿no? Aquí, hasta aquí tendría que ser nuestra tabla para estos datos. Como yo estoy generalizando esto, estoy poniendo y sub n, ¿no? Aquí 5 es el último. Pero en otra situación, si no considero que X indica el número de hermanos, entonces esto tendrá que generalizarse hasta y sub n. Entonces, a continuación, el hecho es, cuando voy a clasificar, es indicar cuántos han dicho que tienen 0 hermanos o no tienen ningún hermano. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí viene una variable, n sub i. Ya no necesitamos este gráfico. Lo vamos a borrar para tener más espacio. N sub i es una variable. Todo lo que va a aparecer en la primera fila son variables. Entonces decimos n sub i representa frecuencia, o sea, la variable se llama frecuencia absoluta. Absoluta. ¿Qué indica? ¿Qué indica? Entonces decimos
NI indica el número de veces que se repite, el número de veces que se repite el valor de Y sub I sería general, ¿no? Y sub I. Entonces aquí tendría N1. Esa es la frecuencia de repetición del dato Y sub 1. En concreto, ¿cuántas personas han dicho el valor de 0 que no tienen hermanos, ¿no? Para el ejemplo que hemos considerado. Entonces, esta es la frecuencia de repetición de Y sub 1. Y voy contando, por ejemplo, cuando digo Y sub 1, bueno, aquí para hemos alcanzado a 10. Y sub 2, que es igual a 1, se repite una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, 7 veces, 8 veces, 9, también 10. Wow. Entonces, N2 igual a 10. Los otros datos que vienen a continuación, o sea, los valores de esta variable, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N sub P. Puedo sumar todas las frecuencias de repetición de los datos de la primera columna. Sumado, digo, sumatoria desde la primera hasta la última, que es M. La primera, el primer dato, desde 1 hasta M. Entonces tengo que N sub I, donde I varía de I igual a 1 a M, reproduce el total de datos N, total de datos clasificados. Está bien, ¿no? Entonces cada vez hay preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué quiere decir este dato? Este dato me indica el número de veces que se repite este valor, así en forma genérica. El número de veces que se repite ese dato. Pero si digo que X es el número de hermanos y aquí 0 hermanos, 1, 2, etc. Entonces digo, 10 personas o 10 estudiantes han dicho que tienen a un hermano en la familia, ¿no? A un hermano. Entonces ya le doy la forma de lo que representa, ¿no? La pregunta está también en ese sentido de la característica. Ahora, si esto es la frecuencia absoluta, y aquí tengo el total de datos, puedo generar otra variable que es H sub I, y H sub I, bueno, aquí lo vamos a colocar, H sub I, indica frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Aquí me dice frecuencia absoluta, me indica el número de veces que se repite Y sub 1. O me indica el número de personas que han dicho que tienen un hermano. No, eso depende. Y aquí sabemos que esta variable podemos denominarla frecuencia relativa. ¿Qué representa una frecuencia relativa? ¿Quién sabe? Bueno,
vamos a decir, esta variable me indica, o sea, el valor que pueda asignar a esta variable, digo, es la proporción de repetición de, de, de y sub i. Entonces, i e i. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la proporción H1 de repetición de este valor. H2, la proporción de repetición de este dato. H3 y así sucesivamente. 5, H6, H sub m. Entonces aquí hay que trabajar con 4 decimales. ¿Listo? 4 decimales. Eso es una regla. Sumatoria de los valores de H sub i desde la primera corrida hasta la última m va a ser aproximadamente 1. ¿Listo? Es decir, en algunos casos, si trabajamos con quebrados, puede ser exacto. En otros, puede ser que estemos por debajo de 1, siempre con 4 decimales. En otros, estaríamos ligeramente por encima de 1. Esas son las posibilidades de... Tengo animales que me siguen a todo lado y estos bandidos lo mueven la cámara. Bien. Entonces, ¿qué iba a decir? ¿Cómo puedo calcular esta columna? Aquí tengo el total de datos clasificados. Aquí tengo las frecuencias absolutas de repetición de los valores de la primera columna. Yo puedo considerar de forma general, de decir que H sub i voy a determinar mediante el cociente de la frecuencia absoluta dividido por n, que es el total de datos. H1, por ejemplo, será N1 dividido por N. H2 será el cociente de N2 dividido por N. Entonces, cada vez con 4 decimales. Esa sería una forma. Eso es cuando yo puedo contar con esta segunda columna de datos que son las frecuencias absolutas. Pero puede ser en algún momento que solo me den esta columna de proporción, entonces ahí no tengo. Si tengo el total, sí puedo ir viendo la posibilidad de completar esta. No puede ser que se pueda completar, como en otro caso no se pueda completar. Por lo tanto, aquí tengo esta columna y genero esto mediante este cociente, se terminó. Muy bien. Vamos a una tercera forma de frecuencia. Vamos a decir, estos valores de frecuencia, pondremos aquí, pueden ser calculados, hemos dicho, N1, N2 dividido por N, N3 dividido por M, N4 dividido por N, y así sucesivamente. Aquí tendríamos otra frecuencia. Si es disculpe, una consulta. Sí, adelante, tienes que seguir, nomás te escucho. ¿Qué representa N? Listo, cara, estamos en otro tren. Aquí hemos dicho, ¿has entendido cómo se forma la muestra? ¿Sí o no?
Sí, Hemos hablado de la muestra, se ha formado utilizando una técnica, buscando al azar los elementos de la población para formar ese subconjunto. Entonces yo digo, esta tabla lo puedo construir a partir del subconjunto, lo teníamos ahí el gráfico. Como también yo puedo, si tengo una población finita, de poder clasificar los datos de la población. Hemos hecho la diferencia. N mayúscula es de la población, que puede ser un valor finito o puede ser un valor muy grande. Generalmente cuando decimos muy grande, consideramos infinito. Por otro lado, si N mayúscula, aquí quedó un trozo, miren, aquí muestra aleatoria, eso, bueno, esto era de la explicación. Población finita, N mayúscula. Población infinita, muy grande, N lo hemos puesto. Aquí yo puedo ver la diferencia. Cuando N grande se utiliza, entonces población. Cuando es pequeña o subconjunto, N minúscula, como aparece aquí, es el tamaño de la muestra. Sino, ¿cómo voy a saber cuántos datos estoy clasificando? Entonces, en ese sentido, si conozco en el total de datos clasificados, yo puedo dividir esta información por n, fíjense el común denominador, n, y encontrar una fracción del total de la muestra. Entonces, proporción, digo, ¿no? Esa es la forma de interpretar proporción. ¿Está entendido? ¿Qué dice Celso? sí, gracias. Ya. Cuando estoy explicando en algún momento, no se entendió, me dicen que no conviene después atrás, ya no tengo el gráfico, etc. En ese instante conviene, ¿no? Bien. Decía que voy a utilizar una tercera variable que va a representar, lo vamos a anotar aquí, a ver, una tercera variable. Esto hemos puesto como ejemplo para ir viendo cómo se está utilizando, nada más. Entonces estamos hablando de la variable de HI multiplicado por 100, nada más. En ese aspecto, esta se denomina frecuencia relativa porcentual. Entonces tengo frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, puedo decir, o frecuencia relativa porcentual. ¿Qué indica? H sub I por 100 indica, puedo decir, la proporción porcentual de repetición del dato y sub i. Entonces aquí decimos en forma relativa, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 1, 2, 3, 4, 5. 8 por 5, 40. Entonces aquí concretamente sería 10 dividido por 40. Puedo trabajar como un cuarto. Aquí también nos ha dado 10. ¿Recuerdan? Entonces yo puedo decir H1 igual a un cuarto.
Si trabajo con quebrados, seguro que va a ser 1. Entonces no va a haber posibilidad de decir que está por encima o por debajo de 1. Pero también puedo dividir. Entonces, esto dividiendo 1 entre 4 sería 0,25. Entonces aquí queda ahí, ¿no? 0,25 es exacto. Entonces no hay más, no hay opción a más decimales. Entonces, ¿qué voy a hacer si no se puede? Queda en 0,25. Pero si tengo más decimales, entonces necesariamente tengo que redondear a la cuarta, al cuarto dígito, al cuarto decimal. Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, hasta la 10 milésima, ¿no? Bien, eso. Puedo trabajar con quebrado así o bien como con decimal. En los redondeos de los decimales, ahí sí vamos a tener problemas. Aquí no, es natural que va a haber, pero si se puede quebrado, se utiliza más esto. Entonces, este decimal, aquí dice H1. Entonces aquí H1 vale 0,25 por 100. Por 100 será 25%. Ya no pongo, ¿no? Aquí ya está, digo 25, aquí será 25 y así sucesivamente. ¿Se entiende? O sea, lo único que he hecho es multiplicar por 100 nada más. Bien, la característica principal de estas columnas de frecuencias absoluta, relativa y porcentual es de que no se habla de frecuencia acumulativa. Ahí es lo que se repite, se indica en las 3 formas de frecuencia, nada más. Pero sí tenemos a continuación la posibilidad de poder considerar frecuencias acumulativas. Acumulativas. Las frecuencias acumulativas, acumular quiere decir ir sumando. Sumar hasta alcanzar la última. Entonces ahí estoy sumando en orden ascendente. Quiero decir que la frecuencia que se va generando va aumentando de valor hasta alcanzar el máximo valor. Mientras que, bueno, vamos a decir, por un lado, puede ser en lo que va aumentando, así vamos a indicar la flecha, y lo vamos a denominar mayor que. O sea, yo puedo acumular en el sentido mayor que. Mayor que quiere decir que va a ir aumentando. Menor que quiere decir que va a ir disminuyendo. ¿Listo? Tenemos en forma ascendente o en forma descendente. Podemos entender la generación del valor de la frecuencia acumulada. Vamos a ver eso. La otra posibilidad, menor que. Y aquí vamos a anotar menor que. Eso indica que tenemos 2 métodos para acumular. Mayor que, se dice. Frecuencia acumulada mayor que, frecuencia acumulada menor que. Y se terminó. Entonces, comenzaremos con, a ver, ¿cuál va hacia arriba? Menor, ya. Menor que. Vamos a comenzar con esto. Frecuencias, aquí, y vamos a anotar. Es decir, para no confundirnos, frecuencias acumulativas. ¿De qué tipo?
menor que. Menor que. Entonces, va a ser semejante a estas tres columnas. O sea, van a ser las tres posibilidades que vamos a poder acumular como frecuencia absoluta. 1. Como frecuencia relativa voy a acumular. Como frecuencia porcentual voy a poder acumular. O sea que tenemos tres posibilidades. Entonces, absoluta lo representamos por n mayúsculo. N sub i. Son los valores que correspondan, tendrán que corresponder a una pregunta. A ver, ¿dónde? Vamos a borrar todo esto porque ya. Vamos a borrar esto. La pregunta para cada tipo de frecuencia acumulada mayor que va a haber una pregunta. ¿Listo? Aquí vamos a anotar para conseguir esto a columna de valores de frecuencia acumulativa menor que absoluta, frecuencia acumulativa, así se la diría, frecuencia acumulativa absoluta menor que. O sea, esta columna que voy a indicar, en particular se llama frecuencia acumulativa absoluta menor que. Frecuencia absoluta, acumulativa absoluta del tipo menor que y se lo representa como NI. Entonces la pregunta sería, en forma genérica, ¿cuántos datos menores o iguales que y es sub 1? Entonces, fíjense, menores, hasta ahí nomás. Menor que 0 no tengo, aquí no hay nada. No tengo. Continúa. O iguales que. Este dato es igual. Y es sub 1 igual a 0 es igual. Entonces yo entro a la columna de frecuencia absoluta porque con esta voy a acumular. ¿Por qué? Porque dice absoluta. Porque dice absoluta con estos datos. Digo N1, primera corrida, es igual a N1. ¿Y cuánto vale N1? 10. Allá tendré que poner. Solo se pone el valor numérico. Aquí estamos colocando. Aquí va a ser equivalente, ¿no? Muy bien. Sigue la pregunta. Entonces, primero ha recaído sobre esto. Ahora recae sobre esto. ¿No? La misma. ¿Cuántos datos menores o iguales que y sub 2? O puedo decir, ¿cuántos alumnos han dicho que tienen hermanos menores que y sub 1? ¿No? Depende del contexto. Aquí como estamos considerando estos datos, la frecuencia de repetición de estos datos, entonces decimos cuántos datos menores que y sub 1. Menor que y sub 1 es y igual a 0. O directamente 0 es menor que 1 y 1 es igual. Entonces, ¿qué quiere decir?
que aquí para encontrar el valor de N2 voy a tener que sumar esto. 10 más 10, es decir, N2 va a ser igual a N1 más N2. Esa va a ser la forma como acumulo. Y así, la pregunta recae ahora sobre este lado. Diremos, ¿cuántos datos menores que 2? Hay 1 y 2. E iguales a son 3. Entonces quiere decir que voy a sumar a partir de esto hacia arriba las frecuencias. Esto quiere decir que N3 será igual a N1 más N2 más N3. O puedo decir el anterior, que es 10, el anterior, que es N1, perdón, soy N1 mayúscula, más N2. Es otra forma, ¿no? A este valor, cuando paso aquí, lo voy a sumar. Fíjense, N1 y N3. El anterior es N2. Entonces, al anterior, que es N1 más N2, aquí aparece N1 más N2, le sumo N3 más N3. Otra forma, ¿no?, de una suma secuencial. Cualquiera de las dos es válida, ¿no? En los textos van a encontrar eso, las dos formas. ¿Listo? O tal vez sumando al anterior cada vez que vamos descendiendo. Y así sucesivamente vamos. N4 va a encontrar N5. Entonces, ¿cuántos datos menor que y es un 4 igual a 3? Este es menor. Igual sería esto. Otra vez, para encontrar el valor que corresponde a esto, vamos sumando. Cada vez vamos incluyendo al de abajo. ¿Muy bien? Y así. Y al final, el último. Así sería la forma como conseguimos esa frecuencia. Ya, lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Muy bien. Esto continúa y termina en N6. Pregunta. N6, ¿a qué será igual? ¿Qué habremos reproducido? La sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Eso. La sumatoria de aquí, este valor se está reproduciendo. Aquí hemos hecho la sumatoria de las frecuencias absolutas. N. Entonces aquí se va a repetir N. ¿Listo? N. Está bien. Eso será N. No hay más. No tiene sentido que yo pueda encontrar un valor aquí abajo. No tiene sentido. Solamente las que no son acumulativas pueden encontrar. ¿Qué iba a decir? Ya está. Esa sería la frecuencia acumulativa absoluta del tipo menor que. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a borrar para tener espacio. Esto ya sabemos cómo es. Vamos a decir ahora, aquí, por ejemplo, he dicho absoluta, relativa. Entonces, aquí le corresponde absoluta. Si aquí es minúscula, aquí va a ser mayúscula. H sub I.
Esta es la frecuencia acumulativa relativa menor que. ¿Listo? Seguimos bajo el paraguas menor que. Entonces decimos, aquí será H1, H2, H3. Matemáticamente así pues, podemos encontrar H5, HM, ¿no? ¿Cómo? Entonces, la acumulación puede ser con esta columna. Aquí yo tengo los valores de proporciones de repetición de los datos de la primera columna. Entonces quiere decir, cuando digo, la pregunta ya cambia. Esta es cuando voy a encontrar NI. Esa es mi pregunta. Cuando voy a buscar H mayúsculas sub I, digo, ¿cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción de datos menores o iguales que? Entonces, esa sería la pregunta, ¿no? Menor o igual que. Yo lo pondré. Y esta pregunta recae sobre la primera columna. Y la respuesta va a trabajar con esta columna. Si tengo, ¿no? Si tengo esa columna. Entonces yo diría, si cae sobre esta, el valor igual es 0 o y sub 1, pero no hay con menor que este valor, y sub 1 no hay. Entonces tendré que considerar esto o un cuarto, puedo trabajar con un cuarto acumulando o con decimal 0.25. ¿Listo? Entonces aquí será H1. Cuando la pregunta recae sobre Y2, ¿cuál es la proporción de datos menores? Este es el valor. Menor es 0. E igual de 1. Entonces quiere decir que voy a sumar H1, o sea, esto va a ser igual H1 más H2, o bien va a ser el anterior, H mayúscula 1, al cual le voy a sumar H2. Esas serían las dos formas de poder determinar. Luego, la pregunta recae sobre Y sub 3. ¿Cuál es la proporción de datos menores que Y3, Y2 menor, Y1 menor? E igual que Y sub 3. Entonces quiere decir que voy a sumar las proporciones de esta columna. Así voy a ir bajando, ¿no? H1 más H2 más H3, o bien diría el anterior, H2 más el anterior exceso más H3. Así. Y así sucesivamente vamos bajando, ¿no? Y en el último, ¿cuál será el valor que va a corresponder? Aquí era n, ya lo hemos probado. Y aquí, 1. 1, muy bien. 1, 1, 1. Esa es una forma de acumular si tengo esta columna de frecuencia relativa. Pero otra forma de determinar sería,
si tengo la columna de valor absoluto, entonces yo digo H sub I será el cociente de NI, que es la frecuencia acumulativa absoluta menor que, o sea, N1, N2, N3, dividido por N minúsculo, que es el total de datos. Entonces sería otra forma. Entonces, si me dicen encuentre H1 o quiero encontrar H1, digo, si tengo N1, lo divido por N y ya tengo el dato. H2 será la frecuencia N2 dividido por N. H3 será N3 dividido por N. Así sería, ¿no? Bueno, esa es la forma de llenar esa fila, o perdón, esa columna de la frecuencia acumulativa relativa. Vamos a borrar, lo vamos a borrar y vamos a tener la porcentual. Entonces aquí vamos a tener la frecuencia relativa, acumulativa, a ver, frecuencia acumulativa relativa porcentual. Para completar esta columna puedo trabajar con esta porcentual que tengo. Recuerden, los datos que voy a tener aquí sería H sub I multiplicado por 100, H mayúscula, ¿no? Ya está, eso nomás. Entonces aquí yo tendría, si tengo esta columna, lo multiplico por 100 y ya está. H1 por 100. H2 por 100. H3 por 100. H4 por 100. H5 por 100. Hasta alcanzar el último valor, HM por 100. El último valor será, si aquí es 1, aquí va a ser, aquí 1, aquí en porcentual sería 100.00, pongamos. ¿Listo? Eso sería la acumulación de frecuencias mayor que. ¿Listo? Mayor que. Cuando tengamos un ejercicio, si ustedes completan una tabla, lo importante es, por decir aquí que tenga, por decir 0,322, 1, digamos. Aquí tengo 65.34. Aquí tengo 11.25. Y me dice, a ver, interpreta este dato. Interpreta este dato. ¿Este dato qué quiere decir? ¿Qué decimos con el primero? ¿Cómo contestamos a la pregunta? Interprete ese dato. Entonces yo tengo que ver verticalmente qué se refiere, horizontalmente qué representa. ¿Está claro? ¿Qué representaría una interpretación? ¿Cómo sería? Que el número de datos igual a 2 equivale a la proporción relativa de 11.25%.
A ver, de nuevo, tal vez no he escuchado bien. A Que ver. los datos igual a 2, Y3 igual a 2, equivale al 11.25% de la proporción relativa, porcentual. Y la pregunta, fíjate, la pregunta, ¿cómo preguntamos y ponemos el dato? Este valor que representa está en la columna de frecuencia relativa porcentual. Entonces yo digo, 11.25% es la proporción porcentual, de repetición del dato y sub 3, ¿no? O puedo, si considero dos hermanos, digo, es la proporción de repetición de las personas que han dicho que tienen dos hermanos. O sea, siempre tengo que, con esto, ¿no? Con la pregunta. Aquí, por ejemplo, ¿cómo responderíamos? Esto corresponde a la frecuencia acumulativa relativa, menor que, horizontalmente, Y3 igual a 2, dice. Entonces, H3 igual a 0.3221 es la proporción, siempre tengo que partir, ¿no? Ya sea proporción porcentual o simplemente proporción de datos menores, ¿dónde está? Menores o iguales que Y sub 3. Menores o iguales que Y sub 3. ¿Se entiende? Aquí, ¿cómo sería la respuesta? Si me dice interprete H4 por 100 igual a 65.3. Entonces yo digo, veo siempre, ¿no? Hacia arriba, horizontalmente. Digo, es la proporción relativa porcentual, o simplemente digo, es el porcentaje de acumulación de los datos menores o iguales que Y3 o Y sub 3, Y sub 4. ¿Qué dicen? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Eso es importante, ¿ya? Muy bien. El otro procedimiento, que lo vamos a ubicar a este lado para completar nuestra tabla. Las preguntas la forma de hacer las preguntas va a ser la misma. Ya no
O sea, tanto cuando dice mayor que o menor que. Lo que voy a construir aquí es la continuación del lado derecho. Entonces vamos a decir 3 columnas. Eh, Doctor, una pregunta. En la frecuencia relativa porcentual debemos usar solo dos decimales, ¿verdad? sí, porque estamos comenzando con 4, ¿no? Por eso en algún momento pongo 2. Sí, está bien, Está bien, gracias. ya. Entonces, siempre comenzamos aquí, ¿no? Fíjense, absoluta, relativa, relativa porcentual. Aquí lo mismo. Es como estuviese comenzando, como dijimos, a la derecha. Entonces, solo que ahora dice mayor que. Frecuencia acumulativa mayor que. Mayor que. Mayor que. Entonces, en principio, cuando es absoluta, vamos a decir, cuando digo frecuencia acumulativa absoluta, absoluta, ¿de qué tipo? Mayor que. Lo represento como n mayúscula también, pero si lo dejo ahí, se confunde con esta n. Entonces lo que pongo es un asterisco. O sea, el cruce de 3 rayas, ¿no? Un asterisco. Entonces ya me diferencia de este siempre va a ser asterisco mayor que. ¿Listo? Y la absoluta va a ser HI asterisco. Y la relativa porcentual H sub I asterisco por 100. Sí va a ser. De hecho, me elevas por 100. Ya. Entonces decimos frecuencia acumulativa absoluta, perdón, soy relativa, ¿no? Relativa. Este aquí sería frecuencia acumulativa relativa porcentual. Miren, esto lo hemos hecho hacia arriba. Este va a ser hacia abajo. Miren. La pregunta que tendríamos que hacernos para esto simplemente difiere, en lugar de decir menor que, digo mayor que. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos datos eh, estamos en mayores, ¿no? Mayores, ¿cuántos datos mayores? La pregunta va a recaer aquí. ¿Cuántos datos mayores que y sub 1, mayor, 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 e igual que y sub 1? Así sería, ¿no? Si, ¿cuántos datos mayores o iguales que? En este caso, esto recae sobre el primero, luego el segundo, el tercero. Fíjense, cuando está aquí, ¿cuántos datos mayores que Y2? Mayor, 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 menor. Este ya es menor, ya no lo toma en cuenta. Es que era desechado. E igual. Entonces, esto es considerado. Entonces, ¿cómo se hace la suma? Para encontrar este valor de N1,
de N1, tengo que asterisco, sumar N1, todo hacia abajo, más N2, más puntos suspensivos, más N sub N sub en N2, asterisco, ya no considero N1, o sea, este dato ya no, comienzo en N2, más hasta NM. Luego considero, si recae sobre esto, ya sería N3, asterisco, comenzaría en N3 hacia abajo, N sub N, y así sucesivamente. Como ven, antes era hacia arriba. Si caía sobre esto, hacia arriba. Ahora es hacia abajo. Se quiere decir, para este dato, tengo que sumar todo esto. Pues tengo que bajar aquí, bajar, bajar, bajar. Y al final me quedo con este dato. ¿Te he entendido? Muy bien. Entonces, yo voy a subir unos ejercicios para que practiquen. Ayudante ya tienen el lunes, yo creo que van a hacer, ¿ya? Muy bien, tengo esta clase, tengo que subir un material porque debo ir al médico. No me va a dar tiempo. Entonces, nos veremos el martes. ¿Listo? Voy a subir la práctica para esta parte. Pueden tomar algún ejemplo y comenzar a construir una tabla, ¿no? Ustedes escogen una base de datos. Dicen, esto voy a hacer, entonces empiezan a construir su tablita, a contabilizar los datos, etcétera, ¿no? Como hemos puesto ese ejemplo de datos discretos. Ejemplo de datos discretos sería. Muy bien, ¿alguna pregunta, algo? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Y Sí, adelante. los ejercicios que va a dar usted o no, no entendí esa parte. Vamos a subir una práctica, ¿no? Que hay que ir haciendo ejercicios conforme vamos avanzando los temas de estadística de estadística. ¿Listo? Ya, gracias. Para la aplicación de esta parte hay que hacer un ejercicio. Ustedes escogen la base de datos y lo hacen para el martes. Ya lo suben al martes. ¿Está bien? Disculpe, Inge, sobre la anterior tarea de la anterior semana de hacer 40 ejemplos de las variables, ¿eso lo vamos a subir en algún lado? Ah, ustedes serán. Sí, ahorita lo vamos a poner para que lo suban los que han hecho. ¿Listo? ¿O quieren entregarlo el lunes, eso más? ¿Qué dice? Para el lunes, sí, no. Es de algunos que recién se están incorporando, tal vez no han venido a la anterior clase. Ya, para el lunes. Para el lunes, Ingeniero, bien. de la práctica que va a subir, solo vamos a escoger un ejercicio para Sí. entregarlo. Está bien. Sí, Gracias. ¿alguna pregunta? Ingeniero, ¿cuál era la tarea de la anterior? No hemos pasado porque recién algunos nos hemos unido a la clase. Y tampoco has fotocopiado lo que se ha avanzado. Tipos de datos. Puedes buscar en internet ejemplos de cada tipo de datos. 10, creo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho? ¿Alguien te vino? Sí, doctor, son 10 ejemplos de cada tipo de dato. Ya. Entonces, 10 de cada tipo de datos. Muy bien. ¿Algo más? Hola. Nada más, ¿no? Ya. Me están tocando. Ya, a ver, ¿listo? Muy bien.